Buenas a todos, espero que estén bien. Quiero aprovechar este video para hacer un repaso del contenido de vectores que ya habíamos visto en la clase pasada y agregar el nuevo contenido que va a ser producto escalar y producto vectorial, ¿sí? Habíamos hablado en un principio que cuando utilizamos magnitudes vectoriales, cuando yo necesito aclarar, aparte del valor numérico, una dirección y un sentido de los vectores. Habíamos visto diferentes formas de operar con los vectores. En primer lugar teníamos lo que eran la suma de dos vectores adyacentes. ¿Qué entendía yo por adyacente? Por la unión de dos vectores en sus puntas. Estaban uno al lado de otro. Entonces, la condición era que formen un ángulo entre ellos y se resolvía por esta fórmula que corresponde al teorema del coseno. Entonces, gráficamente el valor lo sacamos a partir de las proyecciones. A B le proyecto en la punta de A y lo mismo con A le proyecto en la punta de B y uno de esos dos puntos con la unión de los dos vectores y ese me forma mi nuevo vector. Matemáticamente la fórmula salía a partir de esto, a partir del teorema del coseno y tenía que considerar que acá había un signo más. Ahora, cuando en el gráfico yo me doy cuenta que los vectores que voy a sumar forman un ángulo 90 grados, es decir, son perpendiculares, no es necesario aplicar teorema del coseno, sino que se puede aplicar Pitágoras directamente, ¿sí? Entonces, aplicamos directamente Pitágoras para hallar la hipotenusa. Y teníamos los ejercicios. Y luego teníamos la diferencia de los vectores, que como vimos en clase, cuando yo tengo una diferencia de vectores lo que hago es cambiar de sentido al que tiene el signo negativo. Es decir, acá el vector B está de arriba hacia abajo, voy a cambiar el sentido de esta flecha y lo voy a colocar hacia arriba y voy a hacer como si fuera la suma con el mismo vector pero con el signo cambiado. Eso es lo que hace acá el gráfico. Y de la misma forma el vector nace del primer vector y termina en el último y matemáticamente se calcula de esta forma. Lo mismo, si es una diferencia y yo noto que son de 90 grados, igual se va a poder calcular por Pitágoras. Bien, y teníamos los ejercicios. Cuando tengo operaciones con vectores con la misma dirección y el mismo sentido, o podían tener sentidos contrarios, pero tenían la misma dirección, lo que tenía que considerar es cómo figura la operación. Entonces, por ejemplo, en esta figura nosotros notamos que lo que quiere es hacer el vector suma. Al ser el vector suma, el vector 2 se va a colocar inmediatamente después al vector 1 y el vector resultante va a salir de la unión del inicio del primer vector con el final del último, que sería esto. Ahora, cuando tengo que... Uy, se me movió. Se volvió a mover. Se sigue moviendo. Ahí está. Ahora, estos dos vectores tienen sentidos contrarios. Entonces tiene sentido que el resultado final en realidad va a ser el producto de una resta. Porque lo que voy a hacer es que voy a iniciar mi vector del primer vector, valga la redundancia, pero lo voy a terminar en el segundo. Entonces este pedacito se obtuvo a partir de una resta, ¿sí? Entonces cuando los sentidos son contrarios, lo que ocurre es una resta, que también lo vimos hace rato en vector diferencia, en el resultado de vector diferencia, y teníamos el ejercicio. Producto de un número por un vector. Al multiplicar solamente un valor numérico por un vector, yo lo que estoy haciendo es, si el valor es positivo, estoy alterando su tamaño, y si el valor es negativo, también cambio de sentido, ¿sí? ¿Qué significa eso? Cuando yo, por ejemplo, este a es cualquier valor numérico, cuando yo multiplico 5 por el valor del vector, quiere decir que su valor numérico se va a multiplicar en 5. Es decir, si el vector antes valía 5 unidades, al multiplicarle por 5 se vuelve 25 unidades. Parece que me colgué. Bueno,
Pero si yo le multiplico por menos 5 a este vector que anteriormente valía 5, su nuevo valor numérico va a ser 25 y va a ser del sentido contrario. Es decir, que si antes iba de izquierda a derecha, ahora va a ir de derecha a izquierda. Eso es para amplificar los vectores. Ahora, si yo quiero reducir el tamaño de un vector, le voy a multiplicar por una fracción. Supongamos que yo quiero cambiar este vector para que valga solamente la mitad. Entonces le voy a multiplicar por 1/2. Indirectamente, lo que estoy haciendo es dividir el tamaño del vector en la mitad. Espero que se esté entendiendo. Y este era el problema de aplicación que muchos, por ejemplo, preguntaban qué iba a pasar con esto que me dice multiplicar por 3a o por menos 4a. Entonces el vector, este vector tiene un tamaño de 2 metros. Al querer el valor de 3a, lo que voy a obtener es un vector de 6 metros. Y al tener un vector de menos 4a, al querer un vector de menos 4a, a este vector a, que vale 2, le voy a multiplicar por 4 y va a valer 8a. Pero al tener el signo negativo significa que tengo que cambiarle el sentido. Entonces, de apuntar hacia la izquierda que estaba haciendo antes, ahora va a apuntar hacia la derecha. Bien, las proyecciones lo aprendimos también en clase. Las proyecciones son las componentes de un vector. Siempre que hablemos de proyecciones, también estamos hablando de componentes de un vector, son sinónimos. Y habíamos visto que para calcular la componente en x teníamos x coseno de a, y para x sería el valor del vector, y para calcular la componente en y sería x seno de a, que era lo que había salido acá. Acá se ven las fórmulas, pero se ven un poco nubladas porque la foto salió temblorosa. Bien, tenemos los ejercicios. Esto fue lo que aprendimos en clase, la suma de vectores por el método del polígono, que era cuando tengo varios vectores y tengo que operarlos todos juntos a la vez, entonces los voy colocando en el sentido en el que me aparecen en la operación. Acá me pide que sume a más b más c más d, solo que en el video no se nota por el margen de la cámara. Entonces voy colocando estos vectores en el mismo orden que me pide la operación. A inicia acá, termina acá, tiene que ir el vector b que va a iniciar en el final de A, tiene que ir el vector c que va hacia abajo y tiene que ir el vector d que va de forma diagonal. El vector resultante resulta, vale la redundancia, del origen del primero con el final del último. Eso ya lo habíamos visto en clase. Acá tenemos el ejercicio y más ejercicios. Bien, eso sería la primera clase de vectores, que era un repaso de todo lo que habíamos visto.